Unidad 1, funciones trigonométricas inversas. Para el trabajo con las funciones trigonométricas inversas, partimos primero de las funciones directas. Analizamos primero entonces a la función seno, y igual a seno de x. Partimos desde la parte gráfica, con lo cual tenemos que hacer, acá hice la tabla de valores y la representación gráfica. Vamos a analizar las características de esta función. Por un lado tenemos la cuestión del dominio del seno de x. El dominio son todos los números reales. El conjunto de imagen de la función seno es el intervalo cerrado entre -1 y 1. Por otra parte, analicemos la paridad de la función. Pensar si la función es par o impar supone analizar qué ocurre para cada valor de x entre la imagen de ese valor y la imagen de su opuesto. En este caso particular analizamos, si tomamos por ejemplo a pi sobre 2 positivo tenemos como imagen al 1 y pi sobre 2 negativo tenemos al -1. Es decir que en este caso se cumple que, tomé ese ejemplo pero en todos ocurre lo mismo. Cualquiera sea el valor de x, entonces la imagen de ese valor y la imagen de su opuesto son números opuestos entre sí. Esto va a significar que la función es impar. Y recordemos que una característica, una propiedad que tienen las funciones impares es que presentan una simetría central con respecto al origen de coordenadas, cosa que vemos que en este gráfico entonces ocurre, una simetría central. Ahora, si analizamos la cuestión de la derivabilidad, estamos pensando en la posibilidad del trazado de tangentes a todo lo largo de la curva y que esas tangentes tengan una pendiente calculable. Esta función no tiene problemas en cuanto a eso, no tiene picos, no tiene discontinuidades. Se trata entonces de una función que es derivable en todo su dominio. Es decir, para todo número real se cumple la derivabilidad. La otra característica que tiene esta función es la periodicidad. En cuanto a la periodicidad, tenemos que se trata de una función periódica con periodo igual a 2pi. Bien, lo que estamos por analizar a continuación es la existencia de la función trigonométrica inversa de la función seno. Para hacer este análisis de la existencia, tenemos que pensar primero si la función directa es biyectiva, porque teniendo una función biyectiva es la única forma en que la relación inversa que siempre existe es también función. Bien, si nosotros analizamos acá, por ejemplo, estamos viendo que -pi, 0, pi, 2pi, por ejemplo, tienen todos la misma imagen, lo cual ya nos está hablando de que la función no es inyectiva. Si la función no es inyectiva, entonces por supuesto no será biyectiva tampoco. Para poder definir un intervalo en el que exista la función inversa, tengo que definir un intervalo en el que la función resulte, como dijimos antes, inyectiva y además sobreyectiva. Y eso va a ser lo que llamamos acotar el dominio, para que en ese dominio entonces la función resulte de esta forma. No hay un único intervalo posible, estamos por marcar uno de los posibles y uno de ellos entonces es el intervalo que va, lo marco, desde -pi medio a pi medio. Tenemos entonces un dominio restringido, le voy a poner dominio restringido, en ese caso a ese intervalo. Si analizamos en este intervalo lo que ocurre, solamente aquí la función resulta, como dijimos, biyectiva. Es decir que voy a tomar como dominio restringido
al intervalo entre menos pi medio y pi medio cerrado en ambos extremos. En ese intervalo entonces existe la función inversa. Analizaremos las características de esta función. La función inversa que decimos que existe en este intervalo será igual a seno a la menos 1 de x. Utilizamos esa notación pensando entonces la función inversa del seno. Recordemos que en otras notaciones también le llamamos el arcoseno de x. En el caso de esta función, la inversa, recordemos que lo que es dominio en la función directa, que ahora pasó a ser este que es el restringido, pasa a ser el conjunto imagen y también al revés. Es decir que el dominio del seno a la menos 1 de x pasa a ser ahora el intervalo cerrado entre menos 1 y 1. Y el conjunto imagen de la función seno a la menos 1 de x, o lo que es lo mismo la inversa del seno, pasa a ser el intervalo entre menos pi medio y pi medio cerrado en ambos extremos, como ya mencionamos. Para trabajar la parte gráfica puedo utilizar la tabla de valores que ya habíamos trabajado, teniendo en cuenta que los valores de x pasan a ser y, los valores de y pasan a ser x, por supuesto entre menos pi medio y pi medio, como ya lo dijimos antes. Entonces, en la tabla, no la borré, pero para que pensemos, no están ordenados los valores en cuanto a lo que necesito para el gráfico, pero tengo que trabajar, por ejemplo, que a menos 1 le corresponde menos pi medio, al 1 le corresponde pi medio, a 0 le corresponde 0, y hacer la parte gráfica. Vemos entonces la gráfica en GeoGebra. La función directa es una función biyectiva y la inversa, siempre en ese intervalo, también resulta biyectiva en, entre los conjuntos que estamos mencionando. En el caso de la paridad, observamos que la función inversa hereda, decimos, la paridad de lo que fue la directa, es decir, que también es una función impar. Esto no es seguro que en todos los casos tiene que ocurrir lo mismo. Ocurre en esta función y después veremos caso por caso qué es lo que va pasando. Una vez que tenemos entonces ya hecho este gráfico de la función inversa del seno, analizamos otra cuestión. Y es que, ¿cómo hacemos para hallar la derivada de la función inversa del seno? Teniendo entonces igual a seno a la menos 1 de x, tengo que hallar la derivada de esta función. Para hacerlo vamos a aplicar la función seno a ambos miembros de esta igualdad. Es decir que tenemos primer miembro seno de y, segundo miembro seno del seno a la menos 1 de x. En este segundo miembro nos queda la composición de las funciones inversas, ya lo dijimos, seno y seno a la menos 1. Recordando que la composición de funciones inversas nos da la identidad. Es decir, que el seno de y entonces es x por esta composición. Ahora lo que vamos a hacer es derivar, y va a aparecer una derivación implícita en este caso, ¿sí? Del seno de y, recordando que y es función de x y se aplica la regla de la cadena. Derivo el seno entonces, que es el coseno evaluado en y sería por, y ahora aparece y' derivación implícita. En el segundo miembro, la derivada de x con respecto a x es 1. Entonces, para despejar y tiene que pasar el coseno dividiendo. Toda vez que un número cuando le doy valores, por supuesto, pasa dividiendo, lo que tengo que analizar es que no sea 0, ya que, como bien sabemos, la división por 0 no está definida, no existe. Entonces, lo que tengo que analizar es el coseno de y, considerando cuáles son los valores de y para la función coseno, ¿sí? Que es lo que estamos pensando, dónde se anula.
Tengo que analizar entonces en el intervalo entre menos pi medio y pi medio, que sería lo que trabajamos acá para esta función. Si nosotros pensamos el coseno de menos pi medio y el coseno de pi medio, se anulan, lo cual tampoco supone un problema porque estamos trabajando la derivabilidad, eso es lo que estamos hallando acá. Y recordemos que la derivabilidad se trabaja en los intervalos abiertos, ya que justamente en los dos extremos no nos es posible el trazado de la tangente, ¿sí? Entonces, no hay un problema pensar que la función coseno se anula tanto en menos pi medio como en pi medio, porque se trata del análisis al intervalo abierto entre menos pi medio y en ningún valor de ese intervalo resulta cero la función coseno. Esto entonces va a significar que puedo pasar dividiendo al coseno sin problemas. Ya lo dijimos, no se anula. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es relacionar al seno y coseno, porque recordemos que lo que estoy derivando es el seno. Entonces, lo que voy a tomar en cálculos auxiliares, recordemos la la relación pitagórica entre seno y coseno. Es decir que seno cuadrado de i más coseno cuadrado de i es igual a 1, con lo que coseno de i, que es lo que estoy intentando reemplazar aquí, es igual, despejando, a la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de i. Esa sustitución entonces es la que voy a hacer aquí, 1 sobre la raíz de 1 menos seno cuadrado de i. Si analizamos aquí, tenemos lo que vale el seno de i en esta expresión que obtuvimos antes. Seno de i entonces es x y ese reemplazo es el que voy a hacer. En definitiva, acá esto es x, lo dijimos, solo que está al cuadrado, ¿sí? En definitiva entonces, la derivada con respecto a x del seno a la menos 1 de x es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y ya tenemos entonces la expresión de la derivada de la función inversa del seno. Pasemos ahora a la función coseno. A partir de la gráfica entonces de la función hecha mediante la tabla de valores, ya tenemos aquí esta construcción geométrica. Vamos a ver ahora las características de esta función. Las características entonces son que el dominio del coseno de x son todos los reales. El conjunto imagen del coseno es nuevamente el intervalo cerrado entre menos 1 y 1. En cuanto a la paridad, si analizamos los valores de la función para un x y su inverso, entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 vemos la comparación de que ambas imágenes son iguales. Por lo tanto, tenemos esta relación, que f de x es igual a f de menos x para cualquier valor de x que consideremos. En este caso, entonces, tengo que la función es par. Esta función, como todas las funciones pares, tiene como propiedad que cumple con la existencia de una simetría axial con respecto al eje y de las ordenadas, y eso es lo que estamos viendo entonces en la gráfica. En cuanto a la derivabilidad, pasa lo mismo que antes si pensamos en la función seno, y es que la función es continua, no tiene picos, entonces no tiene problemas con el trazado de tangentes y las pendientes de estas tangentes son calculables en todo momento, lo cual quiere decir que la función es derivable en todo su dominio, es decir, en todo R, ¿sí? En cuanto a lo que es la periodicidad, también cumple que es una función periódica. La gráfica completa se repite desde 0 hasta 2pi tenemos un trazado completo, un recorrido completo de la función. Y eso repetido entonces tanto en el sector positivo como negativo. 2pi entonces es el periodo de esta función. Pensemos, como en el caso anterior, la cuestión de si es inyectiva, biyectiva, sobreyectiva.
Al igual que antes, nosotros tenemos infinitos valores que tienen la misma imagen, lo cual va a significar que la función no es inyectiva y por lo tanto no será biyectiva. Lo que hacemos en este caso es pensar entonces, ya que no es biyectiva, en un dominio restringido. El dominio restringido, que no es el único posible, es el que nosotros tomamos, en donde vemos que se cumple que es biyectiva, vamos a tomar al intervalo entre 0 y pi. Lo voy a marcar sobre el gráfico. Tengo entonces desde 0 hasta 2pi. Dominio restringido. Intervalo cerrado, lo escribo acá, de 0 a pi. En ese intervalo la función pasa a ser biyectiva, existe la función inversa de la misma, que es el coseno a la menos 1 de x. Trabajamos en la construcción de la gráfica de esta función, siempre en este intervalo, y pensamos, como antes, que los que eran valores de x, siempre los que nos sirven para ese intervalo, pasan a ser los de y viceversa. El dominio del coseno a la menos 1 de x pasa a ser el intervalo cerrado entre menos 1 y 1. Y el conjunto imagen del coseno a la menos 1 de x es el dominio restringido de la directa, es decir, del coseno. Es entonces el intervalo 0pi. En ese intervalo la función no resulta par, como nos ocurría con el seno, que ambas eran impares. Pero en este caso particular eso no ocurre, es decir, la directa es par, pero como estamos viendo en la gráfica no ocurre esa simetría que antes pasaba y entonces tenemos una función que no es par ni impar en este caso, ¿sí? Bien, vamos a trabajar ahora con la derivada de esta función inversa del coseno. Voy a trabajar con y igual al coseno a la menos 1 de x. Voy a aplicar, como en el caso anterior, coseno, función coseno a ambos miembros. En el primer miembro nos va a quedar el coseno de y. En el segundo miembro, el coseno del coseno a la menos 1 de x. Y en el segundo miembro tenemos una composición de funciones inversas, como lo son el coseno y coseno a la menos 1, con lo cual vamos a tener en este segundo miembro la identidad que es x. Ahora vamos a derivar, ocupamos derivación implícita. La derivada del coseno entonces es el menos seno de y por y', aplicando regla de la cadena y derivación implícita. Y el segundo miembro es 1, cuando se deriva con respecto a x. De nuevo, para despejar y' tengo que pasar seno de y dividiendo, tengo que analizar que no se anule. Estamos pensando seno de y en el intervalo de 0 a pi. De 0 a pi tenemos justamente en los dos extremos que el seno vale 0. Esto no es un problema para lo que estamos analizando porque se trata de derivabilidad y la derivabilidad la analizamos en intervalos abiertos, ya que es justamente exactamente en el extremo, si es que allí finaliza el intervalo de análisis, no puedo realizar el trazado de tangentes, con lo cual esos dos puntos extremos no están cuando considero la derivabilidad. No hay problemas entonces para hacer ese pasaje y tenemos que y' es igual a menos 1 sobre el seno de y. Consideramos, al igual que antes, la relación pitagórica que vincula al seno y el coseno, con lo cual vamos a sustituir a esto como menos 1 sobre la raíz de 1 menos coseno cuadrado de y. Vemos que el coseno de y es x y esa sustitución hacemos, por lo que vamos a tener que la derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 de x, es decir, la inversa del coseno,
es igual a menos 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado, y tenemos entonces la expresión de la derivada con respecto a x. Vamos a trabajar ahora la función tangente. Tenemos entonces la gráfica de la función tangente, recordando que la función tangente ya no es continua a lo largo de todo R, sino que presenta asíntotas en menos pi medio, 3pi sobre 2, etc. ¿sí? Así que cuando definimos el dominio y la imagen, ya no será todo R en el caso del dominio. El dominio de la tangente, entonces de x, van a ser los reales, pero tengo que indicar que estos valores no están en ese dominio porque justamente no está definida la tangente para ellos. Entonces serán los reales menos el conjunto formado por, vamos a tener ahí menos 1 pi sobre 2, 1 pi sobre 2, 3 pi sobre 2, así que serían números impares, 2n más 1 o menos 1, da igual, por pi sobre 2, tal que n es un número entero. Estos casos entonces son los que tenemos todas las asíntotas. Ahora, el conjunto imagen de la tangente de x no tiene problemas en ese sentido y es todo R entonces el conjunto imagen. Si analizamos la paridad, esta función tangente de x tiene a la tangente de x y de menos x con un cambio de signo entre uno y otro, son números opuestos, con lo cual la función es impar. Y también analizamos que presenta la simetría central con respecto al origen de coordenadas, como ya sabíamos. En cuanto a la derivabilidad, la función es derivable en todo su dominio. Los puntos estos ya no están en el dominio, entonces no analizo en ellos, no hay problema que tengamos asíntotas ahí, porque donde hay función es posible el trazado de tangentes y se puede definir cuál es su pendiente. Entonces es derivable en todo su dominio y la función también es periódica, pero la periodicidad cambia en este caso. Ya no se trata de periodo 2pi para la repetición de la gráfica. Si analizamos es entre menos pi medio y pi medio, entre pi medio y 3pi medio. Eso es un ancho, por así decirlo, en x de periodicidad pi. Ese es el intervalo de repetición de la gráfica, entonces. Al igual que antes, la función no es inyectiva, sí es sobreyectiva en R, como dijimos, y nos quedamos con un intervalo que sea el dominio restringido, en donde la función sí sea biyectiva. Tomamos, ya lo dijimos antes, pero lo reitero, no se trata de la única posibilidad de tomar ese intervalo, pero es lo que nosotros hacemos acá, con el dominio restringido al intervalo, y ahora va a ser un intervalo abierto entre menos pi medio y pi medio, que vamos a tomar entonces en este caso a este intervalo como dominio restringido, ¿sí? Entre menos pi medio y pi medio. Bien, hacemos el trabajo con la gráfica de la función inversa, que sí existe en ese caso, en ese intervalo. En la función igual a tangente a la menos 1 de x, entonces inversa de la tangente, tenemos al dominio de esta función de la tangente a la menos 1 de x, el dominio pasan a ser ahora todos los números reales. El conjunto imagen de la tangente a la menos 1 de x pasa a ser el intervalo abierto entre menos pi medio y pi medio. Y la función en ese intervalo también es biyectiva porque la directa lo es, y lo que ocurre acá, como en el caso del seno, es que la función también es impar.
esta inversa, ¿sí? Vamos a trabajar ahora con el cálculo de la derivada de la función inversa. Partimos, al igual que antes, de y igual a tangente a la menos 1 de x. Aplicamos función tangente a ambos miembros. Va a quedar tangente de y igual a tangente de la tangente a la menos 1 de x, con posición de funciones inversas que da la identidad, con lo cual tenemos tangente de y es igual a x. Ahora derivamos a ambos miembros con respecto a x, derivación implícita. Tenemos entonces la derivada de la tangente, que es la secante cuadrado de y, por la derivada de y prima, es igual a 1. Ahora tengo que pensar en la función secante que tiene que pasar dividiendo. La secante es inversa del coseno, recordemos, para el cálculo, y tengo que analizar entre menos pi medio y pi medio si se anula o no esta función. Entonces, en ese intervalo no tenemos problemas de que la función se anule. Lo que tengo que hacer entonces es un pasaje y' igual a 1 sobre secante cuadrado de y. Lo que tengo que vincular en este caso serían entonces secante y tangente, que son las dos trigonométricas que estoy trabajando en este caso. Cálculos auxiliares. Y vamos a pensar en términos de las funciones seno y coseno a ambas. Tenemos que la función secante es el inverso multiplicativo de la función coseno. Como está elevado al cuadrado, voy a considerar 1 sobre el coseno cuadrado de y. Y la función tangente, que es aquella con quien estoy intentando vincular, es el seno cuadrado sobre el coseno cuadrado, pensando en términos de cuadrados a ambas. ¿Cuál sería el signo entonces que vincula a ambas, pensando en la relación pitagórica que ya habíamos visto antes? Y es que si yo resto, vamos a tener en el numerador 1 menos seno cuadrado de y, con lo cual será coseno cuadrado de y sobre esto mismo, que es igual a 1. Esto es entonces secante cuadrado de y menos tangente cuadrado de y es igual a 1. Y esa es la relación entre ambas funciones. Entonces, la sustitución que tengo que hacer en este caso de secante cuadrado va a ser 1 más tangente cuadrado de y. Lo hago. Tengo entonces que y' es igual a 1 sobre 1 más la tangente cuadrado de y. Y la tangente de y es x, como ya encontramos antes, con lo cual la derivada con respecto a x de la tangente a la menos 1 de x es igual a 1 sobre 1 más x cuadrado, y esta entonces es la derivada de la función inversa de la tangente. Trabajamos ahora la función cotangente. Tenemos y igual a cotangente de x. Recordemos que para el cálculo lo hacemos a través del inverso multiplicativo de la tangente para cada valor de x, y obtenemos entonces la construcción gráfica de la misma. Ahora, vamos a analizar cuáles son las características. El dominio de la cotangente de x son ahora todos los reales, pero tengo que considerar los lugares donde están las asíntotas para restar ese conjunto. R menos el conjunto formado por los n⁻, tal que n es un entero. El conjunto imagen de la cotangente pasa a ser nuevamente todo el conjunto de números reales sin problemas en ese caso. En cuanto a la paridad, la función cumple, que es una función impar. Como vemos, hay una simetría central con respecto al origen de coordenadas. En cuanto a la derivabilidad, tenemos que la función, al igual que las anteriores, es derivable en todo su dominio.
Es posible el trazado de tangentes y el cálculo de sus pendientes. En cuanto a la periodicidad, al igual que todas las que son trigonométricas, se trata de una función periódica. La cuestión es definir de cuánto es el periodo. Como vemos, la gráfica completa se repite de 0 a pi, cualquiera sean las variaciones que tome. Entonces es periódica con periodo pi. Y como en todos los casos anteriores, no se trata de una función inyectiva, hay que acotar el dominio. En este caso, entonces, nos conviene tomar un dominio restringido. Como el dominio restringido, el intervalo abierto va a ser, debido a la presencia de las asíntotas, de 0 a pi. Es decir, entonces, en este intervalo tenemos al dominio restringido. En este caso, entonces, del dominio restringido, la función es biyectiva y por lo tanto existe su función inversa, cotangente a la menos 1, tenemos la función inversa igual a cotangente a la menos 1 de x. Para esta función, el dominio pasan a ser ahora todos los números reales y el conjunto imagen de la cotangente a la menos 1, este intervalo que es el restringido de 0 a pi abierto en ambos extremos. En cuanto a la paridad, en este intervalo que estamos pensando, la función no es par ni impar. Trabajemos con la obtención de la función derivada. Tengo entonces la función igual a cotangente a la menos 1 de x. Aplicamos la función cotangente a ambos miembros. Primer miembro, cotangente de y es igual a cotangente de la cotangente a la menos 1 de x, composición de funciones inversas, que obtenemos la identidad, es decir, cotangente de y es igual a x. Derivamos ahora ambos miembros con respecto a x. Derivación implícita, la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado de y por y' igual a 1. La cosecante, recordemos que es el inverso multiplicativo del seno y tengo que analizar en el intervalo abierto de 0 a pi. Ahora, no hay valores en los que se anule en ese intervalo, con lo cual entonces nosotros podemos despejar y', que va a ser menos 1 sobre la cosecante cuadrado de y. Buscamos una relación entre cosecante y cotangente, en este caso, al igual que lo hicimos en todos los anteriores. Vamos a trabajar en cálculos auxiliares. Como ya lo dijimos, cosecante es el inverso multiplicativo del seno, y después tengo que trabajar con cotangente, que lo voy a expresar como coseno sobre seno. Es decir, que voy a tener, como está al cuadrado, 1 sobre seno cuadrado de y tengo que trabajar con coseno cuadrado de y sobre seno cuadrado de y, que eso es la cotangente, perdón. Para que en el numerador me quede seno cuadrado y se obtenga la relación, tendremos que tener una diferencia entre ambos, con lo cual va a ser 1 menos coseno cuadrado de y, que es el seno cuadrado, en ambos numerador y denominador, con lo cual ese cociente es 1. Es decir que lo que tenemos acá sería cosecante cuadrado de y menos cotangente cuadrado de y es igual a 1. Y esa es la relación que voy a considerar para la sustitución en este caso. Es decir que la derivada de y es igual a 1 sobre, despejando, va a ser 1 más cotangente cuadrado de y. Y cotangente de y es x, en las expresiones anteriores ya lo obtuvimos, con lo cual la derivada con respecto a x
de la cotangente a la menos 1 de x va a ser igual a menos 1 sobre 1 más x cuadrado, expresión entonces de la derivada. Trabajamos ahora con la función secante. Aquí tenemos entonces la gráfica de la función secante de x, siempre pensada como para cada valor de x el inverso multiplicativo del coseno. Tiene una gráfica entonces de esta forma. Vamos a ver las características. El dominio de la función secante de x. Analicemos dónde tenemos intervalos donde es continua, es en todos estos tramos, y después en pi sobre 2, menos pi sobre 2, 3 pi sobre 2, tenemos las asíntotas, que son los valores que tenemos que restar a R, ese conjunto, para indicar el dominio. Será entonces R menos, como ya habíamos hecho otro, tenemos un número impar, 2n más 1 o menos 1 da igual, por pi sobre 2 con n perteneciente a los enteros, y ese entonces sería el dominio. Ahora, el conjunto imagen de la secante de x ya no son todos los reales como nos había pasado anteriormente, sino que tenemos un intervalo entre menos 1 y 1 abierto, porque 1 y menos 1 son imágenes, en los que los valores de ese intervalo no son imágenes de ningún x. El conjunto imagen será entonces R menos el intervalo entre menos 1 y 1. Ya dijimos que esos dos extremos sí son imágenes, por lo tanto a esos no los considero. En cuanto a la paridad, como vemos hay una simetría axial con respecto al eje de las ordenadas, con lo cual para la paridad la característica va a ser que la función es par. En cuanto a la derivabilidad, al igual que todos los casos anteriores, en los puntos donde están los valores de x del dominio, no hay problemas para el trazado de tangentes, entonces se trata de una derivabilidad en todo su dominio. Periodicidad, también hay periodicidad. Analicemos de cuánto es el periodo. Nosotros tenemos desde menos pi medio hasta 3 pi medio, sería que tenemos un recorrido completo de lo que son las dos partes que tiene la gráfica. Es decir que en total tenemos un periodo de 2pi para la repetición completa de la gráfica. No estoy diciendo de 0 a 2pi, sino que 2pi tiene de largo este intervalo, eso es lo que estamos mencionando acá. Y como todos los casos anteriores, no se trata de una función inyectiva y por lo tanto tampoco biyectiva, con lo cual nosotros tenemos que restringir el dominio para que resulte biyectiva. La restricción del dominio, en este caso, el dominio restringido entonces de la secante de x, vamos a tomar entre 0 y pi. Y tengo que hacer la salvedad que pi sobre 2 es un valor que no toma, porque ese intervalo entonces comprende a pi sobre 2. Es decir que el dominio restringido de la secante será el intervalo de 0 a pi, y tengo que x es distinto de pi sobre 2 para indicar lo que estamos mencionando. Marco entonces el dominio restringido desde 0 hasta pi. Tengo acá dominio restringido. En ese intervalo entonces existe la función inversa, secante a la menos 1. Trabajamos la parte gráfica. La función inversa entonces de la secante igual a secante a la menos 1 de x va a tener como dominio de la secante a la menos 1 de x a r menos
el intervalo abierto entre menos 1 y 1. Y como conjunto imagen de la secante a la menos 1 de x, vamos a tener a este intervalo, es decir, de 0 hasta pi, con x distinto de pi sobre 2. Ahí entonces aparece en dominio imagen. En este caso, en ese intervalo que se trabaja, la función no es par ni impar. Vamos a ver qué ocurre con la derivada de la función. Tengo entonces y igual a secante a la menos 1 de x para derivar. Aplicamos la función secante a ambos miembros, es decir, secante de y es igual a secante de la secante a la menos 1 de x con posición de funciones inversas va a dar la identidad, es decir, secante de y es igual a x. Ahora derivamos con respecto a x a ambos miembros. Derivación implícita, secante de y por tangente de y por y' es igual a 1. Y ahora cuidado porque tengo que analizar tanto secante como tangente. Si no se anulan, recordando que como se trata de la derivabilidad, estoy trabajando en intervalos abiertos. Ya sabemos, por ejemplo, que la tangente se anula en 0 y en pi. Pero en este caso eso no nos afecta, ya que se trata de intervalos abiertos, al interior del intervalo. Entonces, y' es igual a 1 sobre secante de y por tangente de y. Y tengo que reemplazar lo que es tangente con respecto a la secante. Ya habíamos visto la relación, ya la habíamos sacado anteriormente, que la secante cuadrado de y menos la tangente cuadrado de y es igual a 1. Esa relación ya teníamos. Ahora entonces tengo que y' es igual a 1 sobre secante de y, copio igual, y a la tangente, si la despejamos, va a ser la raíz cuadrada de la secante cuadrado de y menos 1. Considerando que la secante de y es x, hago la sustitución. La derivada con respecto a x de la secante a la menos 1 de x es entonces 1 sobre x, esta sustitución, por la raíz de x cuadrado menos 1, y tengo entonces lista la derivada. Trabajamos la función cosecante de x, analizamos entonces su gráfica, que es esta, y tenemos que el dominio de la cosecante de x van a ser todos los reales, excepto 0, pi, 2pi, menos pi, con lo cual tenemos el conjunto formado por los npi, tales que n es un número entero. En cuanto al conjunto imagen de la cosecante de x, van a ser todos los reales, excepto este intervalo abierto entre menos 1 y 1, al igual que en el caso anterior. La función entonces, si pensamos en cuanto a la paridad, la función tiene una simetría central con respecto al origen de coordenadas, lo cual va a significar que es una función impar en este caso. Al igual que todos los anteriores, la derivabilidad nos indica que la función es derivable en todo su dominio, porque todo tiempo es posible el trazado de tangentes y el cálculo de sus pendientes. Como toda función trigonométrica es una función periódica, es decir que tenemos que pensar en cuánto tenemos al período en este caso.
desde 0 hasta 2pi vemos que hay se completa lo que es la parte gráfica de las dos ramas, por así decir, que tiene. Es decir, que es periódica con periodo 2pi. No se trata de una función inyectiva y biyectiva tampoco, por lo tanto hay que hacer una restricción del dominio como en todos los casos anteriores. Vamos a tomar al intervalo entre menos pi medio y pi medio, tomando entonces a x distinto de 0, porque como ya vemos allí hay una asíntota. Es decir que el dominio restringido de la cosecante de x será entonces intervalo cerrado entre menos pi medio y pi medio con x distinto de 0. Si marco ese dominio restringido en la gráfica, vamos a tener desde menos pi medio hasta pi medio. En este caso, este sería el dominio restringido. X distinto de 0, como ya lo dijimos. Trabajamos entonces en la obtención de la gráfica de esta función. Función cosecante a la menos 1 entonces de x, tenemos que el dominio de esta función pasa a ser ahora todo r menos el intervalo entre menos 1 y 1, el conjunto imagen de la cosecante será este dominio restringido de la directa, es decir, el intervalo entre menos pi medio y pi medio con x distinto de 0. La función, al igual que la directa, también es impar en este caso. Trabajemos entonces la obtención de la derivada. Parto de la función y igual a cosecante a la menos 1 de x. Aplico la función cosecante a ambos miembros. Tengo cosecante de y es igual a cosecante de la cosecante a la menos 1 de x. Con posición de funciones inversas nos da la identidad. Es decir, que cosecante de y es x. Derivando va a ser menos cosecante de y por cotangente de y por y', derivación implícita, igual a 1. Estos dos no se anulan en el intervalo abierto de entre menos pi medio y pi medio, sí en x igual a 0, pero tampoco es parte del intervalo, entonces no hay problemas con los pasajes como divisores de estos dos factores. Y' entonces es igual a 1 sobre menos cosecante de y por cotangente de y. Consideramos las relaciones que antes ya habíamos trabajado y hacemos la sustitución. Nos va a quedar entonces que y' es igual a, pongo el menos a esta altura, menos 1 sobre. Tengo entonces cosecante de y por la raíz de cosecante cuadrado de y menos 1, según la relación que antes encontramos. Trabajamos ahora las integrales que conducen a las funciones trigonométricas inversas. Si nosotros tenemos la derivada del seno a la menos 1, es esta expresión, todas ellas son las que obtuvimos anteriormente, ¿sí? En el caso del seno a la menos 1 es 1 sobre 1 menos x cuadrado. Esto va a significar que si nosotros tenemos la integral de 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado diferencial x, esto nos va a dar como resultado el seno a la menos 1 de x más una constante tratándose de una integral indefinida. En ambos
en todos los casos, por supuesto, si se trata de una integral definida, sería con la regla de Barrow el cálculo entonces del valor. Tenemos entonces la integral de menos 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado diferencial x, va a ser el coseno a la menos 1 de x más constante, la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado diferencial x es igual a la tangente a la menos 1 de x más constante. Continuamos, tengo entonces la integral de menos 1 sobre 1 más x cuadrado diferencial x es la cotangente a la menos 1 de x más constante. Por anteúltimo lugar tengo la integral de 1 sobre x por la raíz de x cuadrado menos 1 diferencial x es la secante a la menos 1 de x más constante. Y por último la integral de menos 1 sobre x por la raíz de x cuadrado menos 1 diferencial x es la cosecante a la menos 1 de x más constante. Estas son entonces las integrales que conducen a las trigonométricas inversas, vinculándolas por supuesto con las derivadas que fuimos obteniendo anteriormente. Vamos a trabajar ahora entonces mostrando ejemplos de lo que es la resolución de ejercicios, tanto de las derivadas como de las integrales, en el caso de las funciones trigonométricas inversas. Analicemos la resolución de estos ejercicios en los que la consigna es hallar la derivada con respecto a x. Consideramos este caso entonces para hallar y', tengo que hallar a través de la regla de la cadena, porque tengo que hallar la derivada de la función exterior, que es la cosecante a la menos 1, evaluada en la función interior, que es la raíz, y multiplicar por la derivada de la función interior, que en este caso es la raíz. Vamos a ir haciendo entonces, la derivada de la cosecante es menos 1 sobre, en este caso va a ser la raíz, no es solamente x más 1, por la raíz de x cuadrado, nos dice la fórmula, lo cual va a significar el cuadrado de esta raíz, con lo cual va a quedar x más 1 menos 1, es la expresión, por la derivada de la función interior, que es la derivada de la raíz, 1 sobre 2 veces la raíz de x más 1, por la derivada del radicando x más 1, que es 1, con lo cual queda la expresión hasta allí. Vamos a analizar entonces qué es lo que se puede resolver. Tenemos acá x más 1 menos 1, con lo cual va a quedar raíz de x. Y tenemos, como están multiplicando, vamos a tener 1 sobre, menos 1, perdón, de este menos, ¿sí? Tengo este 2, tengo la raíz de x que queda solo y tengo x más 1 multiplicado por sí mismo, con lo cual va a ser directamente x más 1. Dejo allí la expresión porque no voy a volver a derivar, o sea, tampoco va a achicar mucho que haga un producto de potencias porque es una distributiva, ¿sí? Así que podemos dejar la expresión en ese caso ahí. Bien, trabajemos con este segundo ejemplo, siempre para hallar la derivada. La derivada en este caso vamos a tener, si nos fijamos en este primer término, se trata de un producto, derivada de un producto. Y luego tenemos la derivada de esta función trigonométrica inversa. Va entonces la derivada del producto, la derivada del primer factor que es x, o sea es un 1, por el segundo sin derivar, 1 menos x cuadrado, más el primero como está, que es x, por la derivada del segundo factor,
es decir, 1 sobre 2 veces la raíz de 1 menos x cuadrado por la derivada del radicando, es decir, de 1 menos x cuadrado, que es menos 2x. Eso es la derivada del producto. Ahora tengo que derivar el coseno a la menos 1. La derivada del coseno a la menos 1 también tiene un signo menos, con lo cual este término tendrá signo más y escribo el valor de la derivada 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Trabajamos lo algebraico ahora. Voy a hacer entre estos tres términos el cálculo de un común denominador. El común denominador, si simplifico este 2 acá, va a ser directamente esta raíz cuadrada. Escribo común denominador la raíz de 1 menos x cuadrado. 1 menos x cuadrado, en este caso multiplicado por sí mismo, va a quedar en el primer término, con lo cual va a ser 1 menos x cuadrado. En este segundo término la raíz ya es el denominador, con lo cual va a quedar directamente menos x cuadrado si resuelvo el producto en el numerador. Y por último voy a tener más 1, que ya también tiene a esa raíz como denominador. Si observamos en este numerador, nos va a quedar, esto sería 2 menos 2x cuadrado, con lo cual tengo 2 factor común de 1 menos x cuadrado sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Y si analizamos, tenemos a este, que es el radicando en este denominador, con lo cual algebraicamente podemos hacer un cociente de potencias de igual base. Tengo a 1 menos x cuadrado elevado a la 1 en el numerador y 1 menos x cuadrado elevado a la, en este caso un medio, pero está en el denominador. Con lo cual, si hacemos, aplicamos la propiedad correspondiente, va a ser 2, que está acá, por la raíz de 1 menos x cuadrado, si pensamos en términos de 1 menos un medio, que es un medio positivo, y ahí quedó el resultado. Bien, trabajemos en la derivada, en la tercera acá. Va a ser y' es igual a derivada de la función exterior, la derivada del seno a la menos 1, es 1 sobre 1 menos, ahí va la raíz, ¿no? 1 menos esta expresión al cuadrado, así que será x menos 1 sobre x más 1, ambos entonces al cuadrado. Y ahora tengo que derivar esta expresión, que es la función interior, y se trata de un cociente. Va a ser entonces la derivada del numerador, que es 1, por el denominador sin derivar, menos el numerador como está por la derivada del denominador. La derivada del denominador es un 1, es decir que va a quedar directamente menos el numerador, y ya aplico la cuestión del cambio de signos. Todo sobre el denominador al cuadrado. Bien, acá tengo que trabajar también algebraicamente. Esto es un común denominador, x más 1 al cuadrado, que por supuesto tiene raíz cuadrada después. ¿Qué va a quedar en el numerador? Lo escribo acá pequeño y después borro a modo de cálculo auxiliar. En el numerador vamos a tener este cuadrado, es decir, x al cuadrado más 1 más 2x, menos este cuadrado de binomio, es decir, menos x cuadrado menos 1 más 2x. Con lo cual, entonces, los términos x cuadrado y 1 se van a cancelar y va a quedar 4x en el numerador, ¿sí? Entonces, si continuamos con lo algebraico acá,
vamos a tener en el numerador, acá cancela x, en el denominador dijimos que vamos a tener, de esta expresión va a ser 1 sobre, del numerador quedó 4x, es decir, 2 raíz de x sobre x más 1. Ya pensando en el cuadrado que se simplificó. Y en esta segunda parte vamos a tener un 2, que es la suma de estos dos, y el denominador es un x más 1 al cuadrado. Con lo cual esto simplifica y nos va a quedar, también simplifica el 2, nos va a quedar 1 sobre la raíz de x por x más 1, y en eso entonces quedó la derivada. Trabajemos ahora ejercicios que tienen integrales que nos llevan a las funciones trigonométricas inversas. En este primer caso, integral de diferencial de x sobre 1 más x cuadrado, tenemos entonces una integral directa y se trata de una integral definida. Esta integral es tangente a la menos 1 de x entre 0 y 1, lo cual va a significar tangente a la menos 1 de, 1 menos tangente a la menos 1 de 0. Si hacemos el cálculo, tangente a la menos 1 de 1 es pi sobre 4 menos, y tangente a la menos 1 de 0 es 0, con lo cual esta integral va a quedar pi sobre 4. Analicemos este segundo ejemplo, es una integral indefinida y no es directa en este caso. La forma acá sería 1 menos y tengo un cuadrado, ese x a la sexta sería, voy a hacer cálculos auxiliares por acá, x a la sexta sería x al cubo al cuadrado. Con lo cual voy a tener que trabajar con una sustitución. A la sustitución que vamos a utilizar va a ser u igual a x cubo. La derivada de u con respecto a x es 3x cuadrado, con lo cual diferencial u será 3x cuadrado diferencial x. Nosotros en el numerador tenemos x cuadrado diferencial x, es decir, no tengo a ese 3. Lo que vamos a hacer es multiplicar por el 3 que necesito para que eso sea diferencial u, pero también tengo que dividir para equilibrar ese factor que agregué. Entonces va a ser 1/3 por la integral de, si ya pienso en el 3 como presente ahí, el numerador va a ser diferencial u y el denominador 1 menos u cuadrado, que es aquel, ¿sí? Con lo cual, esta integral ahora sí pasa a ser directa. Voy a tener entonces 1/3 y esto es seno a la menos 1 de u. Entonces es seno a la menos 1 de u, que ya dijimos que es x al cubo, más constante por tratarse de una integral indefinida. Trabajamos con este tercer ejemplo. Si pensamos en una sustitución u igual a raíz de x, vamos a tener que la derivada de u con respecto a x es 1 sobre 2 veces la raíz de x, con lo cual diferencial u será 1 sobre 2 veces la raíz de x diferencial x, que es lo que nosotros tenemos en esta primer parte. No está el 2, por supuesto, tengo que arreglar para equilibrar las constantes. Y en este denominador, en el segundo factor del denominador, tengo a 1 menos x cuadrado, no a x cuadrado, sino u cuadrado sería. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que agregar un 2 en el denominador para que sea exactamente el diferencial que tengo allí, pero tengo que multiplicar también para equilibrar. Será entonces 2 veces diferencial u
que ya sería todo eso entonces, y en el denominador tengo 1 menos u cuadrado. Con lo cual esto sería seno a la menos 1 de u. Esto es entonces 2 seno a la menos 1 de u, es decir, raíz de x, más constante. Tengo por último esta expresión x, y pienso en este x cuarta como un cuadrado. X cuarta es x cuadrado al cuadrado. Entonces la sustitución que voy a hacer es u igual a x cuadrado, y diferencial u va a ser 2x diferencial x. Con esa sustitución nos va a quedar un medio, que es el que equilibra este 2 que tengo que agregar. En el numerador, después de escribir la integral, tengo diferencial u, y en el denominador 1 más u cuadrado. Esto es un medio, factor, y acá tengo tangente a la menos 1 de u, y dijimos que u es para nosotros x cuadrado. Como se trata de una integral definida, esto es entre 0 y 1. Voy a borrar los cálculos auxiliares para lo último que falta. Aplico entonces la regla de Barrow. Esto va a quedar un medio de la tangente a la menos 1 de 1, si reemplazo, menos un medio de la tangente a la menos 1 de 0. Esto ya vimos que es pi sobre 4, que multiplica un medio, es decir, pi sobre 8. Y esto vamos a tener tangente a la menos 1 de 0, que es 0, con lo cual el resultado final será pi sobre 8.